Buen día, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Bueno, en realidad cuenta la historia que en las puertas del cielo se presentaron 4 viajeras. El guardián del cielo les preguntó quiénes eran. La primera dijo la religión, la segunda dijo la juventud, la tercera la inteligencia y la cuarta la sabiduría. Claro, el guardián, el cancerbero, les dijo, identifíquense para saber con quién estoy hablando. Con lo cual la religión se arrodilló y oró. La juventud saltó y rió, y la inteligencia opinó y analizó. Por último, la sabiduría contó un cuento. Esto que les estoy diciendo va a ser parte de nuestras conclusiones, ¿sí? Como en alguna película, empezamos por el final para después juntarlo con nuestra presentación. Nuestra presentación particularmente va a tener 2 partes, una parte técnica y una parte legal, y al final las vamos a unir, ¿sí? Con lo cual empezamos con la parte técnica. Fernando. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa en Argentina respecto al tema de los límites? Nosotros le llamamos concentración máxima permisible o CMP, le decimos allá. Tenemos la ley 19.587 que nació en el año 73 y se reglamentó con el decreto 4.160 del mismo año. Recién en el año 79, o sea, 6 años después, salió el decreto 351, que es el decreto que reglamenta lo que es seguridad e higiene del trabajo. Así lo llamaron en ese momento, seguridad e higiene del trabajo. Nosotros, nuestra primer Biblia, para los que hacemos esta actividad, fue el decreto 351 del año 79. El decreto 351 daba algunas pautas de concentraciones de muy pocos contaminantes, de algunos físicos, como ser ruido, por ejemplo, y algunos pocos químicos, que sufrieron una modificación 12 años después. 2 años después sufrieron una modificación, pero solamente de algunos contaminantes químicos. Ahora vamos a ver en qué se basó un poquito más adelante nuestra legislación argentina para modificar esos límites permisibles 12 años después de que salió la reglamentación de higiene y seguridad laboral. Hasta ahí teníamos poco y nada. Se sabía muy poco de evaluación de contaminantes químicos en nuestro país. Pero esto fue recién en el año 2003, cuando salió la resolución, la resolución 295 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y empezó a modificar algunos límites. Fue un golpe importante para nosotros, para bien, muy positivo, ¿no? Que una resolución modifique valores de concentración de contaminantes químicos. Una modificación importante fuera de ruido, por ejemplo, cuando nosotros desde el año 79 teníamos como concentración máxima permitida 90 decibeles A para 8 horas de trabajo. Y recién en el año 2003, mediante la 295, este límite se bajó 5 decibeles, y es lo que tenemos actualmente, porque del año 2003 hasta hoy, lamentablemente, nuestro gobierno no modificó nada. Tenemos 85 decibeles de ruido como concentración máxima permitida o permisible. Todos sabemos qué es la CMP, lo dije, es la concentración máxima permitida para químicos, 8 horas diarias, 40 semanales, para físicos, 8 horas diarias, 48 semanales. Y bueno, nosotros creemos que estas concentraciones deben ser variables, y hay que darle continuidad, cosa que no nos está pasando hoy. Por eso traemos esto acá. Es un planteo que yo estoy seguro de que no solo que le pasa a Argentina, sino a distintos países de Latinoamérica. Nosotros creemos que hay 2 cosas importantes que hay que tener en cuenta. Nuevos estudios. Estudiar qué pasa con los contaminantes, tanto físicos como químicos. ¿Qué pasa? Estudiemos los contaminantes. Y además basarnos en estadísticas, pero estadísticas de enfermedades profesionales, no solo en nuestro país. Tenemos estadísticas de enfermedades en nuestro país, enfermedades profesionales, pero no pasa nada. Nosotros allá en Argentina tenemos la aseguradora de riesgos de trabajo, que es el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que reporta a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es nuestra autoridad de aplicación. Tenemos registro de enfermedades profesionales sobradas,
¿Se hizo algo con esto? No se hizo nada hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces yo creo que creemos nosotros que nos tenemos que basar no solo en estudios, sino en las estadísticas que tenemos actualmente. Nosotros para hacer esto que trajimos hoy acá nos basamos, porque ya lo hicimos, en dos entes gubernamentales importantísimos: el americano, la Asociación de Higienistas Gubernamental de Higiene Ocupacional de Estados Unidos, ¿sí? La ACGIH, y el organismo de España, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ahora les voy a contar por qué nos basamos en ellos. La ACGIH en el año 42 tiró en el año 42 estamos hablando, su primer listado de contaminantes químicos, y en el año 48, 6 años después, introdujo el concepto de TLB o valor límite umbral, que todos nosotros conocemos, ¿no? Por otro lado, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo nace en el año 1997, nace un grupo de trabajo trabajando en esto, ¿no? Y en el año 99 documenta los límites de exposición profesional, LEP le llaman ellos actualmente. Tienen en cuenta dos cosas importantes y separan el listado de cancerígenos por un lado y el de límites biológicos por otro. Cosa que también es importante, los límites biológicos son importantísimos. En Argentina prácticamente no se tienen en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta en Argentina? En Argentina se tiene en cuenta cuáles son los cancerígenos, cuáles son los agentes cancerígenos. Y está perfecto que se tenga en cuenta eso. Y después, en base a esto se tiene en cuenta, por ejemplo, cuáles son aquellos contaminantes que ingresan por vía dérmica, cuáles son aquellos contaminantes que ingresan por vía respiratoria. ¿Qué pasa? ¿Son sensibilizantes de la vía respiratoria? ¿Son sensibilizantes de la piel? Eso es un poco lo que tenemos en cuenta, pero solamente eso, nada más. Este es un cuadro a modo informativo, lo voy a pasar rápido, donde tenemos la legislación argentina, la legislación de España y la legislación americana, con algunos valores que lo vamos a ver acá. Vamos a ver pocos ejemplos para no demorarlo tanto. Por ejemplo, la acetona. Nosotros pusimos la acetona porque creemos que es uno de los contaminantes químicos más utilizados en la industria. Se utiliza para diversas actividades. La acetona en Argentina tiene una concentración máxima permitida de 500 partes por millón. Acuérdense, estamos hablando del año 2003. En el año 2016 la ACGIH redujo esto a 250 partes por millón. Hace 3 años atrás la ACGIH tenía 250 partes por millón. Hoy se está volviendo a modificar. Es exactamente el doble la concentración en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer que yo tengo una persona, un trabajador expuesto a un contaminante que se llama acetona, ¿sí? Yo hago una evaluación del contaminante en aire y me dice que el trabajador está expuesto a 400 partes por millón. ¿Qué le voy a decir yo al empleador? ¿Qué le voy a decir? Quédese tranquilo, señor empleador, sus empleados están bien, no se van a enfermar. ¿Es verdad esto? Yo veo que la ACGIH, por otro lado, pone 250 partes por millón. Entonces yo, como profesional, nosotros como profesionales estamos seguros que el trabajador que se está enfermando. Eso es lo que nos llama la atención. Yo le voy a decir al trabajador: señor trabajador, ¿usted legalmente está cubierto o no? Usted legalmente está haciendo las cosas bien, ¿sí? Sus trabajadores no están... sus trabajadores están enfermos, o se pueden llegar a enfermar, pero usted legalmente está cubierto. Vamos a otro caso muy común, el tolueno. Nosotros todos sabemos lo que es Betex. Cuando hacemos mediciones, gente que está expuesta a benceno, tolueno, etilbenceno, xileno. Sabemos que el benceno es cancerígeno, lo tenemos muy en cuenta, pero también tenemos el tolueno, que es un sensibilizante sobre todo de las vías respiratorias, ¿sí? Es un sensibilizante del pulmón también. Nosotros tenemos 50 partes por millón de concentración máxima permitida, cuando en realidad en América tienen 20 partes por millón. O sea, tenemos 1,5 veces arriba lo permitido en Argentina, ¿sí? Como concentración máxima. ¿Se entiende? Todo esto es lo que nos lleva a nosotros a hacer la investigación que estuvimos haciendo. Bueno, nada, acá simplemente me muestra, digamos, lo que es acetona, cuáles son los usos comunes. Yo recién algo les mencioné: electrónica, industria textil, pesada, pintura, cosmética, manufactura de fibra. ¿Qué quiero decir con esto? Se utiliza para una infinidad de cosas. Es un producto muy común en cualquier industria, el tema de la acetona. Mismo las mujeres cuando se pintan las uñas, ¿no? ¿O no? Igual estamos hablando de riesgos del trabajo, pero hay una mínima exposición ahí.
Dale. Hablé demasiado. Cambiame la posta. Dale. Toma. Pásame. Bueno, a mí me toca la parte quizás más engorrosa del tema, que es la parte legales, ¿sí? Nosotros para hacer este estudio nos contactamos con una jueza en lo laboral de la provincia de Buenos Aires y simulamos una conflictividad laboral. Esa conflictividad laboral dio por resultado estas consideraciones, ¿sí? En principio, la legislación argentina no existe un modelo de actualización, ¿sí? Sistemáticamente, no hay un modelo de actualización de las concentraciones máximas permitidas. Sí, la legislación, allá por el año 79, en uno de los capítulos, hablaba que la autoridad competente fijará concentraciones máximas permitidas y hace una salvedad, porque dice, yo no me hubiese dado cuenta por mi carácter profesional, pero la jueza nos decía, en un momento dice, las que serían objeto de revisión anual a fin de su actualización. Yo cuando interpreto eso digo, bueno, listo, todos los años hay que actualizarlo. Bueno, no es así. El serían y no el serán cambia radicalmente el concepto de la actualización. En la actualidad, las principales agencias a nivel mundial actualizan esto científicamente y en forma periódica. Tanto la CGIH como el INCIT están permanentemente revisando el estado de situación de cada uno de los contaminantes. En particular, acá estamos exponiendo el de la CGIH, que lleva 4 pasos muy sencillos, pero que llevan mucho tiempo. El primero es el marco de estudio, ¿sí? Alguien que detecta alguna anomalía en la detección de enfermedades profesionales hace una presentación ante el organismo. En segundo punto, se arma un proyecto y se documenta para luego notificar cambios previstos bajo una planilla que se llama NIC, ¿sí? Y esos posteriormente se documentan y se aprueban. Todo el sistema que lleva a estos 4 pasos es el que está marcado acá en este listado. No sé si vos querías hacer una pequeña acotación nada más, que la Asociación Americana es una asociación científica, ¿sí? Es decir, ellos detectan algo, detectan enfermedades profesionales con alguno de los contaminantes y lo que hacen es empezar a evaluarlo. Sí, tienen un comité directivo, 2 comités en realidad. Está el comité pleno y el comité común. Lo que hace el comité es tomar justamente ese contaminante y decir, vamos a analizarlo. No lo sacan a Bilú, no lo sacan a la calle, digamos, no lo sacan afuera esto hasta que no está científicamente comprobado. ¿Y cómo lo sacan afuera? Por medio del librito de los TLBs, o sea, de los límites umbrales que todos conocemos de la CGIH. Entonces, esto lleva tiempo, no es una cosa de una semana, un mes, 3 meses, a veces lleva años evaluar esto. Entonces, quizás la Asociación Americana evalúa año a año, quizás de un año para el otro están evaluando un producto, pero ya pasó un año, no pudimos determinar científicamente si puede llegar a cambiar ese TLB, ese valor límite umbral. Entonces por ahí lleva algunos años, pero no es que no se esté evaluando, simplemente que esto es una cuestión de tiempo, que lleva muchísimo para que sea científico. Bien, nosotros hacemos una presentación con respecto a los límites que debemos seguir. Obviamente que para justificar esto tenemos que presentar algunas modificaciones. Uno de los aspectos es, partiendo de que los derechos humanos han entrado en la sociedad desde hace un tiempo, en todos los estratos sociales y en todas las disciplinas, la normativa vinculada con el derecho laboral no ha estado ajena a todas las corrientes de pensamiento, ¿sí? Con lo cual damos lugar a señalar que el derecho laboral está constitucionalizado. Tengan en cuenta que muchas de las presentaciones que van a ver acá, ¿sí? Nosotros ponemos la jurisprudencia y desde dónde lo hemos recogido. Y no hay solamente casos de Argentina, acá hay casos de Argentina, de Colombia, de Chile, de Perú. O sea, un poco lo que había comentado anteriormente Fernando, toda la documentación es abarcativa de Latinoamérica. Otro de los aspectos para justificar la existencia de los límites que nosotros sugerimos es que, y lo ponemos siempre bien en claro con las autoridades, lo que nosotros sugerimos no se puede aplicar directamente porque no es legal, ¿sí? No es de cumplimiento legal. Nosotros generalmente cuando hacemos los protocolos de medición, en la última columna se pone la concentración máxima permitida de referencia, a la cual tenemos que cumplir, no el resultado, sino bien el resultado y después el límite máximo.
en ese lugar siempre tiene que ir el marco legal, ¿sí? Bien, este punto, de vuelta, ahí. Este punto para nosotros es muy importante y es un poco el disparador desde el punto de vista legal de nuestra recomendación. ¿Por qué? Porque en el año 2003, cuando en la Argentina se corrigió los límites, ya me apareció la paleta roja ya. Ya me dio miedo, chao. ¿La roja? ¿Ya la roja? Ya tenemos la roja, bárbaro. Y eso que lo practicamos. Bueno, en la Argentina cuando salió en el 2003 la resolución 295, los límites estuvieron tomados de la CGIH, con lo cual lo que nosotros decimos es, hoy por hoy podríamos tomar esos mismos límites. Es una pregunta que hicimos, todavía no nos respondieron. Sigo, ahora sí nos empezamos a preguntar, si nosotros tomamos como derecho del trabajador la vida, la salud y la integridad, y deseamos preservarla, ¿es válido que tomemos como aplicación los TLBs o las concentraciones máximas permitidas que, por ejemplo, tenemos hoy en la actualidad, emitidas por la CGIH? Es una pregunta. Bueno, voy a seguir acá. La mayoría de los países que han jerarquizado los tratados de derechos humanos, como la Argentina, en el inciso 22 y 24 de la Constitución Nacional, en su artículo 75, hablan del orden jurídico interno e internacional. Esto quiere decir que una normativa extranjera puede ser tomada como una normativa nacional, ¿sí? Esto de vuelta, no es una imposición, es otra pregunta. Y tengan en cuenta que esto que estamos diciendo está solventado por una resolución de un tribunal del Perú. Bien, si consideramos los instrumentos internacionales que son inmediatamente aplicables en el ámbito interno, ¿por qué no lo podrían ser en los tribunales ordinarios, normativa internacional? Nuestra primera conclusión es que la resolución 295 no solamente está obsoleta, sino que no cumple con todos los tratados que veníamos comentando recién. ¿Qué dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud respecto a todo esto? Dice que como definición de salud en trabajo es promover y mantener condiciones adecuadas para el trabajador para que no se enferme, básicamente, tanto de aptitud física como psicológica y sociopsíquica y social, mental y social. Para mantener esto, el trabajador se tiene que sentir cómodo y tiene que tener una actividad acorde a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas, básicamente. Y hay dos cosas que no deben separarse en absoluto, que tienen que ser indisolubles, tanto los riesgos del trabajo como el derecho a la salud de los trabajadores. Nosotros creemos que la resolución 295 quedó vetusta, pero no porque es del año 2003. Quedó vieja justamente porque los límites fueron modificándose. La ACGIH, el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad de Trabajo de España, modifican anualmente estas concentraciones, y nosotros en Argentina no, ni siquiera lo vemos. La gente se nos está enfermando, sí. Estos son listados de la IARC, que simplemente separan como cancerígeno o no cancerígeno un producto con otro, o si es sensibilizante de la piel, de las vías respiratorias, que nosotros sí lo tenemos en cuenta en Argentina. No modificamos los límites nada más. Básicamente, para terminar, 16 años después, los límites nuestros no protegen a los trabajadores y cambiaron muchísimas cosas. Tenemos una experiencia industrial totalmente renovada, tenemos desarrollos de tecnología actualizados y datos científicos comprobados en otros países que nosotros no estamos teniendo en cuenta. Bien, en conclusión, y para finalizar, la sabiduría contó un cuento. Lo que nosotros creemos es que no somos tan sabios como creemos, que esto que les acabamos de decir no es un cuento, es pura realidad, y que más cerca que del cielo estamos del infierno. Hay mucho para trabajar. Y esto no es una realidad solamente de Argentina, lo estuvimos comentando con otros varios países de Latinoamérica y es un común denominador. Muchas gracias a todos.